Hola, hoy les daremos una introducción sobre qué es la política, presentado por Livia Martínez, Elisa Nereida y yo, Paulina Garza. Y bueno, sabemos que cuando hablamos de política, lo primero que piensan es en un rollo bastante aburrido, sin sentido, y que además está lleno de corrupción y demás cosas negativas. Sin embargo, como miembros de la sociedad, también nos hace reflexionar sobre qué es la política. Así que, ¿qué es? Recogiendo ideas de diversos autores, tenemos que la política es un espacio donde se tratan asuntos inherentes a todos los individuos que conforman la sociedad, donde se concentran las constituciones, leyes, estatus e instituciones que servirán para legislarlas, cuidarlas. La sociedad entera, esto incluye a civiles y todo tipo de personas, gobernadores, gobernadoras, deberán cumplir para vivir en un estado de derecho. Igual Wikipedia nos da una definición más sencilla y básicamente es el conjunto de actividades que asocian la toma de decisiones en un grupo en las relaciones de poder entre los individuos. Dice que ejecutan el poder según sea necesario dentro de una sociedad. Ahora vamos a introducir la idea de qué es política de estos tres autores, siendo Sabater, que fue el autor de la obra de Política para Amador, y de Weber y de Schmidt. A continuación veremos por qué sus ideas son diferentes. La primera perspectiva que vamos a explicar es la del sociólogo alemán Max Weber. Weber plantea que las personas se involucran en la política porque desean poder. Desde su punto de vista, la política es la aspiración para llegar al poder dentro de un mismo estado entre los distintos grupos de hombres que lo componen. Esto significa que las personas que hacen política desean poder para lograr otras cosas. Por otro lado, cuando algún asunto es llamado de materia política, quiere decir que su solución involucra distribuir, conservar y transferir el poder. Otra definición de política que nos proporciona es la de dirección o influencia que tiene una asociación política, también conocida como un Estado, sobre esta. Menciona que para definir al Estado es indispensable mencionar la violencia física, ya que los Estados se sostienen gracias a ella y a que los ciudadanos obedezcan a la autoridad designada. Esto se debe a que si no existe la violencia dentro de las sociedades, no habría Estados, habría anarquía. Tomando en cuenta lo importante que es la violencia para el Estado, se puede decir que es su rasgo distintivo. También cabe mencionar que aunque anteriormente otras asociaciones podían utilizarla, en la actualidad el Estado es el único que puede hacerlo de manera legítima. Un claro ejemplo de esto es que las personas solo pueden usar la violencia hasta el grado en el que el gobierno se los permita. Posteriormente, Weber identifica tres virtudes que todo buen político debe tener y que determinan la fuerza de su personalidad. Primero está la pasión. Esta no se refiere simplemente a la actitud, porque aquella no involucra responsabilidad ni convierte a alguien en un político. La pasión de la que habla debe ser una entrega apasionada y positiva a una causa. A esto se relaciona la segunda virtud, que es la responsabilidad. Asimismo, el político requiere de mesura, para que conforme enfrente distintas situaciones no pierda la calma y logre separar las personas de las cosas. Esa separación es clave para distinguir a un político realmente apasionado de uno falso, puesto que aunque debe hacer política actuando con la cabeza y con mesura, también es indispensable que esté entregado a una causa. Respecto a las características que no debe tener un político, identifica la vanidad. Según Weber, el político tiene que ganarle diariamente a la vanidad porque cuando se deja llevar por ella, su instinto de poder que antes trabajaba para su causa se vuelve meramente personal. Lo anterior lo lleva a cometer los dos pecados mortales de la política: no tener finalidades objetivas, es decir, poder real, y falta de responsabilidad. Esa vanidad y falta de fe del político ocasiona que sus acciones no tengan sentido, incluso cuando parezca que funcionan. Por último, nos habla de la relación entre la ética y la política. Explica que las acciones éticas pueden estar orientadas de dos maneras: por la ética de la convicción o la ética de la responsabilidad. Actuar según la primera significa seguir de forma absoluta la ética, sin tomar en cuenta las consecuencias de la acción y, en caso de que éstas lleguen a ser negativas, la persona no se debe sentir responsable, sino que responsabiliza al mundo o a la voluntad de Dios. En cambio, según la ética de la responsabilidad, se deben considerar las consecuencias de la acción, pensando en los defectos de un humano promedio, debido a que al actuar, la persona es responsable porque pudo prevenir las consecuencias. Ahora bien, pasemos a la política según Sabater. Básicamente, para Sabater, la política significa el vivir en sociedad. Esta misma sociedad en un tipo de acuerdo que integra a las demás personas y la coordinación. Aquí hay organización que toma un carácter de organización entre muchos, lo que quiere decir que estas decisiones afectan a muchos.
Y es normal que nosotros como jóvenes cuando pensamos en política, pensamos en una red de mentiras y excluimos a la moral. Lo vemos como una red de corrupción y de mentiras y que solo benefician a ellos mismos. Sin embargo, Sabater guarda una relación entre la ética y la política. La ética, desde el punto de vista individualista, la decisión es mejor en el momento, sin la aprobación de las demás personas y atendiendo las consecuencias al actuar de ellas, y en lo que podría resultar esperando algo bueno o positivo. Sin embargo, en la política, como Sabater lo menciona, es otro tipo de acuerdo que integra a las demás personas y a la coordinación. Aquella organización que toma un carácter de organización entre muchos, lo que quiere decir que las decisiones afectarán a toda la sociedad en conjunto. Pues en la moral, en la política, no solo se busca convencerse a sí mismo, no se toma este carácter individualista, sino la armonía con otras personas, y requiere de un tiempo mucho más extenso, sin el actuar en el ahora, sino en periodos muy largos de tiempo. También Sabater menciona cómo los jóvenes de hoy en día ya no se interesan como antes en la política, al menos no de la misma manera, pues antes existía un interés grande en las luchas revolucionarias. El autor menciona cómo el despertar de los jóvenes ahora está en la reflexión moral, a diferencia de la curiosidad política. La tercera perspectiva que vamos a analizar es la del jurista alemán Carl Schmitt. Schmitt nos habla de la distinción específica de los conceptos amigo y enemigo, señalando que en la política todas las acciones y motivos se pueden reconducir gracias a ella. Esta distinción no involucra otras como el bien y el mal, lo bello y lo feo, o lo rentable o no rentable, y lo que busca es designar el grado máximo de una unión o separación. Explica que se considera enemigo político al que es diferente a nosotros, desde diferencias mínimas como su existencia. La razón por la que surge un conflicto es porque esa diferencia representa una negación hacia el propio modo de vida que llevamos, por lo que para conservarlo rechazamos o combatimos al enemigo. Por esto, Schmitt explica que el enemigo es solo un conjunto de hombres, basta con que sea mínimamente distinto. Siendo así que teniendo en consideración lo anterior, cosas como los conceptos, las ideas y las palabras toman un carácter polémico donde existe una clara división entre amigos y enemigos. A esto, añade que aunque hablar de enemigos suena negativo, si no hubiera posibilidad de guerra no existiría la política, puesto que cualquier diferencia, sea esta religiosa, moral o entre otras, es política en cuanto genera una separación. A continuación aparecen algunos conceptos básicos que son algunas palabras que relacionamos inconscientemente al hablar de la política. Por ejemplo, número 1, el Estado. Según Weber, el Estado es un grupo humano que dentro de determinado territorio se ha adjudicado el monopolio del uso de la fuerza y donde desde luego se presentarán disputas por el poder. Aparece el político. El político es aquella persona que intenta influir en la distribución de poder con el fin de lograr determinados fines. Los políticos se encuentran en cualquier ámbito del Estado, cada uno tiene fines diferentes, se mueve por diferentes ideales. Aparece el verbo gobernar, que es lo que muchos consideran el arte de manejar la brecha entre las expectativas que tiene la ciudadanía y las realidades mundanas. Es mediante este actuar que se proyecta el verdadero accionar de los gobernadores que fueron elegidos. En esta fase no existen más propuestas, sino un verdadero actuar que refleja la honestidad y la integridad de los gobernadores. Ha llegado la hora de despedirnos. Esperamos que no solo se hayan entretenido, sino que también se lleven con ustedes nuevos aprendizajes y sobre todo, que hayan aumentado o despertado su interés por la política, porque aunque pueda parecer aburrida o sin solución a veces, como seres humanos es parte de nuestra vida diaria. Muchísimas gracias y los vemos en el siguiente episodio.